Entonces, de entre las sombras, ves una figura alta, delgada y sin rostro. Has encontrado a Slenderman. Cierra los ojos e imagina que caminas solo por un bosque. Los árboles te rodean, altos y oscuros. Sus ramas se extienden sobre ti como sombras que parecen alargarse y moverse a medida que el sol se oculta y cae la noche. Sientes que algo o alguien te sigue. Miras hacia atrás, pero no hay nadie. El silencio es inquietante, roto solo por el crujido de las hojas a lo lejos, como si alguien estuviera caminando cerca de ti, pero invisible a tu mirada. Entonces, de entre las sombras, ves una figura alta, delgada y sin rostro. Has encontrado a Slenderman. El personaje de Slenderman nació en internet en 2009, pero rápidamente trascendió en el mundo digital y se convirtió en una de las leyendas urbanas más populares y escalofriantes de nuestra era. Todo comenzó en un foro en línea llamado Something Awful, un lugar donde los usuarios se reunían para compartir imágenes editadas, bromas y a veces historias de terror. En junio de ese año se realizó un concurso en el foro para crear imágenes sobrenaturales, imágenes que parecieran contener un elemento paranormal, un elemento que se sintiera real. Fue allí donde un usuario llamado Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Víctor Surge, publicó una imagen que daría origen al mito que hoy conocemos como el mito de Slenderman. En la imagen aparece un grupo de niños jugando en lo que al parecer es un bosque o como si fuera un parque, pero al fondo, detrás de los árboles, una figura alta y desproporcionada se asoma. Es un hombre, o al menos algo que se parece a uno, con extremidades anormalmente largas, delgadas. No tiene rostro y su postura es inquietante, casi como si estuviera observando a los niños o acechándolos en silencio. Esta imagen perturbadora iba acompañada de un breve texto que decía: no queremos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio constante y sus brazos extendidos nos aterraron. Con esta simple descripción, Noxen dio vida a una de las figuras más inquietantes de Internet. Aquello que comenzó como una imagen y una frase se transformó rápidamente en una leyenda digital. Slenderman se expandió a través de foros de internet, especialmente en sitios conocidos como creepypastas, que son relatos breves de terror compartidos en línea. En esos relatos, Slenderman aparece como una figura sin rostro, un ser que acecha a los niños y adolescentes, y que parece tener el poder de controlar sus mentes, influenciarlos para que realicen actos terribles o incluso para que desaparezcan en los bosques. Slenderman se convirtió en un reflejo de nuestros miedos más profundos, el miedo a lo desconocido, a lo inexplicable y sobre todo a lo invisible. Con el tiempo, las historias y las teorías de Slenderman se multiplicaron. Algunos decían que era una entidad sobrenatural, un ser antiguo que ha existido por siglos y que se alimentaba de la energía de los niños. Otros, en cambio, afirmaban que era una manifestación de miedo colectivo, un ser creado por la mente humana para que se vuelva más poderoso cuanto más se crea en él. A diferencia de otros monstruos ficticios,
Slenderman no tenía una forma definida ni una personalidad clara, lo que permitió que su leyenda se adaptara y cambiara según su imaginación o según la imaginación de quienes compartían sus historias. Su rostro vacío se convirtió en un espejo de nuestros propios temores, una figura que podía representar cualquier amenaza, cualquier peligro. Pero, ¿qué ocurre cuando un personaje de terror nacido en el mundo virtual deja de ser solo una ficción digital? Slenderman, que comenzó como una broma o un reto artístico, fue cobrando vida en la mente de personas jóvenes e impresionables hasta el punto de inspirar acciones que parecían salidas de una historia de horror. En la vida real, el mito de Slenderman dejó cicatrices que aún hoy nos hacen cuestionarnos sobre el poder de la ficción y el impacto que las leyendas urbanas puedan tener en la mente humana. Así, lo que comenzó como un experimento en Internet se transformó en un fenómeno cultural, un símbolo moderno del terror. Para algunos, traspasó la barrera de lo ficticio. Slenderman dejó de ser solo una imagen digital para convertirse en una presencia temida, una leyenda urbana que continúa acechándonos desde las sombras. El 31 de mayo del 2014, la tranquila ciudad de Waukesha, en Wisconsin, se convirtió en un escenario de un caso que parecía salido de una historia de terror. Una creepypasta que había cobrado vida. Fue el día que cambió para siempre la vida de 3 niñas de 12 años. Morgan Geyser, Anissa Weier y Peyton Lotner. Lo que comenzó como una inocente pijamada entre amigas terminó en un intento de asesinato que conmocionó al país entero y llevó a muchos a preguntarse hasta dónde puede llegar la influencia de la ficción en la mente humana, en la mente de los jóvenes. Morgan, Anissa y Peyton eran amigas de la escuela. Como cualquier grupo de adolescentes, compartían sus intereses y sus miedos y los mitos que encontraban en internet. Slenderman, la figura alta y sin rostro, se había vuelto el personaje recurrente en sus conversaciones. Para Morgan y Anissa, sin embargo, esta figura había trascendido la ficción y se había convertido en una presencia real, una entidad que sentían que las observaba y que quería algo de ellas. La noche anterior al ataque, las 3 niñas decidieron hacer una pijamada en la casa de Morgan. Parecía una noche normal llena de risas, juegos y conversaciones, lo que cualquiera esperaría en una reunión de amigas. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad, Morgan y Anissa tenían un plan macabro que había estado preparando durante meses. Según revelaron después, su objetivo era acabar con Peyton y lo hacían para ganarse en el favor de Slenderman. Creían que al ofrecerle un sacrificio, él las iba a proteger y de igual manera protegería a sus familias y les permitiría convertirse en proxies, sirvientes de esta gran figura aterradora. La mañana del 31 de mayo, las 3 niñas salieron de la casa y se dirigieron a un parque cercano. Peyton no sospechaba nada. Para ella era un día más de diversión, una aventura más, una aventura en el bosque con sus amigas. Pero Morgan y Anissa habían trazado un plan. Después de un tiempo en el parque, se adentraron en una zona boscosa y apartada, en un lugar donde las probabilidades de ser vistas o interrumpidas serían mínimas. Y fue allí, entre aquellos árboles y el silencio del bosque, donde Morgan y Anissa atacaron a Peyton. Morgan, que llevaba consigo un elemento cortopunzante de la cocina, fue quien finalmente ejecutó el plan.
Apoyada por Anissa, Morgan apuñaló a Peyton un total de 19 veces. La brutalidad del ataque fue indescriptible. Peyton sufrió heridas en los brazos, piernas, en el torso. Una de las heridas estuvo a milímetros de perforar su corazón. A pesar de esto, las niñas creían que el sacrificio debía llevarse a cabo para satisfacer a Slenderman y así demostrar su lealtad hacia él. Tras aquel brutal ataque, Morgan y Anissa dejaron a Peyton sola, convencidas de que había muerto, convencidas de que habían acabado con su cometido. Las dos niñas emprendieron su marcha y supuestamente hacia la mansión de Slenderman, un lugar ficticio que ellas creían que existía en el bosque del norte de Wisconsin. Según contaron más tarde, pensaban que al llegar allí, Slenderman las aceptaría y protegería. Caminaban desorientadas, sin ningún rumbo claro, pero con la certeza de que estaban cumpliendo con una especie de misión. Pero Peyton, en contra de todas las probabilidades, sobrevivió. Herida de gravedad y al borde de la inconsciencia, logró reunir las fuerzas necesarias para arrastrarse hasta un sendero cercano. Fue allí donde un ciclista que transitaba por la zona la encontró y de inmediato llamó a los servicios de emergencia. Peyton fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida. Sus heridas eran profundas y requerían una recuperación prolongada, pero su valentía y su resiliencia fueron decisivas para que pudiera contar su historia. Mientras tanto, Morgan y Anissa fueron detenidas horas después caminando por la carretera. Las niñas mostraban signos de desorientación sin saber exactamente hacia dónde se dirigían, pero convencidas de que su misión no había terminado. Al ser interrogadas, revelaron los motivos detrás de su intento de acabar con la vida de Peyton. Aseguraron que Slenderman les había ordenado cometer el ataque y que lo hicieron para proteger a sus familias, quienes, según creían, corrían peligro si no cumplían con las demandas de esta figura sobrenatural. Esta declaración, al igual que a ti y que a mí, dejó perplejos a los investigadores y comenzó a circular en los medios, transformando rápidamente el caso en un fenómeno mediático. La historia de tres niñas y la figura de Slenderman comenzó a atraer la atención de todo el país. El caso planteaba preguntas sobre la influencia de Internet y el papel de las leyendas digitales en las mentes de los jóvenes. ¿Cómo era posible que dos niñas aparentemente normales se convencieran de que un personaje ficticio les exigía un sacrificio? Este era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que revelaría el grado de disociación de la realidad que Morgan y Anissa experimentaban en ese momento. Durante las investigaciones se conocieron detalles escalofriantes sobre el tiempo que Morgan y Anissa habían pasado planeando el ataque. Las dos niñas pasaban horas leyendo relatos y teorías de Slenderman en internet, buscando pruebas de su existencia y convencidas de que se trataba de una figura real. En sus mentes, Slenderman había dejado de ser una historia para convertirse en una presencia tangible, alguien que exigía obediencia. La creencia de Morgan en la existencia de Slenderman era tan fuerte que ella llegó a escuchar su voz y a recibir órdenes de él, órdenes que, según ella, no podía ignorar. El caso de Peyton, Morgan y Anissa sacó a la luz el poder de Internet en la formación de creencias en mentes vulnerables. Las historias de terror como las creepypastas, que para la mayoría son solo entretenimiento, pueden tener un efecto muy distinto en aquellos que no logran distinguir entre la realidad y la ficción. Para Morgan y Anissa, Slenderman se convirtió en un símbolo de poder y control, en un mundo en el que se sentían hostil. En su aislamiento y falta de orientación,
El personaje se transformó en algo que les daba un propósito, aunque fuera oscuro y trágico. La historia del ataque en Waukesha fue solo el comienzo de un caso complejo que desafió la comprensión de la sociedad sobre el impacto psicológico de las leyendas urbanas modernas. Para Peyton, el horror fue real, una experiencia de la que tardaría años en recuperarse. Pero para Morgan y Anissa, la realidad se había vuelto una mezcla entre ficción y realidad, de manera tan profunda que las llevó a cruzar un límite impensable. Este ataque, motivado por una creepypasta, sigue siendo un recordatorio de que la imaginación, cuando no está guiada o comprendida, puede ser tan poderosa y destructiva como cualquier amenaza real. El ataque en Waukesha no solo sacudió a la comunidad local, sino que se convirtió en un fenómeno mediático que atrajo la atención de un país entero. Dos niñas de 12 años, Morgan Geyser y Anissa Weier, habían sido arrestadas y acusadas de intentar asesinar a su amiga Peyton Lodner, en lo que descubrieron como un intento por ganar el favor de una figura ficticia conocida como Slenderman. Este caso no era un simple incidente criminal, tenía implicaciones profundas sobre la influencia de leyendas urbanas digitales y el poder de las historias de terror en mentes jóvenes e impresionables. Desde el comienzo, el caso de Waukesha planteó una pregunta crucial: ¿qué llevó a estas dos niñas a cometer un acto tan extremo? El sistema judicial enfrentó la difícil decisión de procesarlas como adultas o como menores de edad. A pesar de su corta edad, se decidió que el caso sería tratado en una corte para adultos debido a la gravedad del crimen. Las audiencias iniciales, las entrevistas con las acusadas y las evaluaciones psicológicas comenzaron a revelar detalles inquietantes sobre las motivaciones de Morgan y Anissa y la obsesión que ambas tenían con Slenderman. Morgan Geyser, la principal agresora del ataque, se convirtió en el foco de la atención de las evaluaciones psicológicas. Durante los interrogatorios, Morgan afirmó que Slenderman se le había aparecido y le había dado órdenes específicas para asesinar a Peyton. Decía que si no obedecía, Slenderman vendría por ella. Y no solo por ella, por su familia también. Y que esto atraería consecuencias terribles. Estas afirmaciones llevaron a los abogados a solicitar una evaluación psiquiátrica exhaustiva, ya que había señales de que Morgan no distinguía entre la realidad y la fantasía. A medida que avanzaban las evaluaciones, los psiquiatras descubrieron que Morgan sufría de esquizofrenia de inicio temprano, una condición extremadamente rara en alguien de su edad. Esta enfermedad, caracterizada por alucinaciones y delirios, afectaba la percepción de la realidad y puede llevar a la persona a creer en cosas inexistentes o a escuchar voces que no están allí. En el caso de Morgan, sus síntomas habían pasado desapercibidos hasta ese momento, y su obsesión con Slenderman parecía haberse mezclado con una enfermedad mental, llevándola a creer que la figura de Slenderman realmente existía y que debía obedecer a sus órdenes. Durante el juicio, la defensa de Morgan presentó pruebas de que ella había estado experimentando alucinaciones y escuchando voces desde hacía tiempo, y que en su mente Slenderman era una figura tan real como cualquier persona de su entorno. Según los expertos, Morgan no era capaz de diferenciar entre la realidad y la ficción debido a su condición, y había desarrollado una creencia inquebrantable en la existencia de Slenderman. Los psiquiatras argumentaron que para ella el sacrificio de Peyton era una forma de proteger a su familia de una amenaza que creía inminente. El diagnóstico de esquizofrenia fue un factor determinante en el juicio de Morgan,
Sus abogados insistían en que debido a su enfermedad mental, Morgan no podía ser plenamente responsable de sus actos, ya que su percepción de la realidad estaba distorsionada. Durante su internamiento en el Instituto de Salud Mental de Winnebago, Morgan comenzó a recibir tratamiento con medicamentos antipsicóticos, lo que le permitió estabilizar su condición y disminuir las alucinaciones. Sin embargo, incluso bajo tratamiento, los informes médicos señalaban que ella continuaba teniendo dificultades para comprender completamente la gravedad de sus acciones. Anissa Weier, la otra niña implicada en el ataque, no padecía de esquizofrenia, pero su participación en el crimen también tenía una explicación psicológica compleja. Durante las audiencias, los expertos presentaron el concepto de alucinación compartida, un fenómeno en el que una persona adopta creencias delirantes de otra debido a una relación de dependencia emocional. En este caso, la amistad entre Morgan y ella y la constante exposición a las historias de Slenderman llevaron a Anissa a desarrollar una especie de delirio inducido. Aunque ella no experimentaba alucinaciones, llegó a creer que Slenderman era real porque Morgan, su amiga, creía en él con tanta convicción que resultaba difícil dudar. Anissa relató en el juicio cómo se sentía atrapada entre el miedo de Slenderman y el deseo de ayudar a su amiga. Ella creía que si no apoyaba a Morgan en el ataque, el espíritu vengador de Slenderman la castigaría a ella y a su familia. A pesar de que no tenía el diagnóstico de una enfermedad mental grave, los psiquiatras señalaron que Anissa presentaba una vulnerabilidad psicológica que le hacía susceptible a influencias externas. Su participación en el ataque fue vista en parte como el resultado de la expresión que sentía por protegerse y por no traicionar la confianza de su amiga. El caso continuó en los tribunales y en 2017 se dictaron las sentencias para ambas niñas, quienes ahora tenían 15 años. Morgan fue sentenciada a 40 años de internamiento en una institución psiquiátrica, donde recibiría tratamiento intensivo para su esquizofrenia. Los informes médicos sugerían que su estado requería supervisión constante y que el riesgo de que volviera a tener alucinaciones era alto sin un tratamiento adecuado. Su internamiento fue presentado como una medida de protección tanto para ella como para la sociedad, pues su enfermedad podía llevarla a actuar impulsada por delirios si no se encontraba estabilizada. Anissa, por otro lado, fue sentenciada a 25 años de internamiento en una institución psiquiátrica con posibilidad de libertad bajo supervisión tras un periodo mínimo de 3 años. A diferencia de Morgan, Anissa no requería el mismo nivel de tratamiento antipsicótico, pero los expertos consideraron necesaria su internamiento para asegurar que recibiera apoyo psicológico y evitar que volviera a ser vulnerable a influencias negativas. La sentencia de Anissa reflejaba tanto su responsabilidad en el ataque como su necesidad de ayuda para reconstruir una vida y entender las consecuencias de sus actos. El juicio de Morgan y Anissa abrió un debate sobre la influencia de la salud mental en el sistema judicial y planteó preguntas sobre cómo la sociedad debe tratar a los jóvenes con problemas psicológicos graves. Para muchos, el caso de Waukesha fue una llamada de atención sobre la importancia de reconocer y tratar las enfermedades mentales en etapas tempranas. La esquizofrenia de Morgan, que pasó desapercibida hasta el incidente, resaltó la necesidad de un sistema de salud mental más accesible y eficaz para los jóvenes. El caso también trajo consigo reflexiones sobre el papel de Internet y las creepypastas en la vida de adolescentes. Mientras para algunos estas historias son tan solo entretenimiento, para otros, como Morgan y Anissa, se convierten en una obsesión que puede llevarlos a tomar decisiones extremas.
El impacto de Slenderman en la mente de estas dos niñas fue un recordatorio de que la línea entre la realidad y la ficción puede desdibujarse fácilmente, especialmente en aquellos que encuentran situaciones de vulnerabilidad mental y emocional. El juicio y las evaluaciones de salud mental de Morgan y Anissa reflejaron la complejidad de sus casos y el peligro que representan dichas influencias externas cuando se combinan con problemas psicológicos no diagnosticados. Las sentencias dictadas intentaron equilibrar la justicia con el apoyo necesario para ayudar a ambas niñas a enfrentar sus condiciones mentales y comprender el impacto de sus acciones. Aunque la sociedad nunca dejará de cuestionar cómo dos niñas de 12 años llegaron hasta ese punto, el caso de Waukesha nos recuerda la importancia de cuidar la salud mental y de comprender que a veces el verdadero horror no se encuentra en los monstruos ficticios, sino en la mente humana. El caso de Waukesha sacudió profundamente a Estados Unidos y al mundo, pero su impacto no se limitó a los titulares de las noticias. El ataque de dos niñas convencidas de que Slenderman les exigía un sacrificio reabrió un debate sobre la influencia de Internet en la vida de los jóvenes y el poder de las historias de terror en mentes vulnerables. ¿Cómo una figura ficticia creada en Internet pudo tener tanto poder sobre dos niñas de 12 años hasta el punto de llevarlas a intentar un acto tan extremo? El fenómeno de Slenderman y su evolución de leyenda digital a un caso real fue una advertencia sobre los riesgos de las leyendas urbanas modernas y la delgada línea entre la realidad y la ficción en un mundo virtual. Slenderman como personaje nació en 2009 en el foro de internet de Something Awful, cuando el usuario Eric Knudsen, conocido en línea como Víctor Surge, participó en un concurso de edición de imágenes de terror. Knudsen publicó una imagen en la que aparecía un grupo de niños jugando mientras una figura alta y delgada y sin rostro se escondía entre los árboles en el fondo. La figura, que después sería conocida como Slenderman, tenía brazos anormalmente largos y proyectaba una sensación de inquietud y misterio. Con esta simple imagen y un breve texto sugerente, Slenderman comenzó a adquirir vida propia en el mundo digital. Y lo que comenzó como un reto artístico rápidamente se transformó en una leyenda digital. Usuarios de foros y sitios de historias de terror, conocidos como creepypastas, adoptaron una figura de Slenderman y comenzaron a escribir relatos sobre él, expandiendo su mitología. Slenderman se convirtió en una presencia misteriosa que acechaba a los niños y a los adolescentes, apareciendo en lugares oscuros y en bosques con el objetivo de secuestrarlos o influirlos para que llevaran a cabo actos violentos. Al no tener un rostro, Slenderman representaba lo desconocido, lo inexplicable, y se convirtió en un símbolo de miedo a lo invisible y a lo inalcanzable. Su imagen fue adaptada y reinterpretada por miles de usuarios, quienes añadieron sus propias historias y teorías sobre su origen, sus poderes y sus intenciones. Con el tiempo, Slenderman dejó de ser solo un personaje de terror y se convirtió en un fenómeno cultural. Las imágenes, relatos y teorías sobre Slenderman comenzaron a aparecer en foros de todo el mundo, especialmente en sitios donde los jóvenes compartían historias de miedo.
como Reddit y el Creepypasta Wiki. Las redes sociales y plataformas de videos también jugaron un papel clave en la expansión de la mitología, pues permitieron que esta figura se volviera viral y alcanzara una audiencia global. Slenderman se convirtió en una especie de leyenda urbana moderna, una figura que trascendía los límites de una simple historia y que de alguna forma parecía cobrar vida a través de la imaginación de quienes compartían sus historias. El caso Waukesha puso en evidencia el poder de todos los relatos digitales y cómo podían influir en la mente de personas vulnerables. Después de aquel ataque, se generó un intenso debate sobre la responsabilidad de las plataformas que permitían la difusión de creepypastas y otros contenidos de terror. ¿Era correcto permitir que estos contenidos fueran accesibles a cualquier usuario, incluyendo niños y adolescentes? ¿Hasta qué punto el contenido en línea podía moldear el comportamiento de los jóvenes? Las autoridades, padres y educadores comenzaron a cuestionar el papel del Internet en la vida de los adolescentes y el impacto de las historias de terror en mentes que aún no se habían desarrollado completamente con la capacidad de diferenciar entre la realidad y la ficción. El Creepypasta Wiki, uno de los sitios principales donde se compartían historias sobre Slenderman, fue uno de los primeros en recibir críticas. Muchas personas consideraron que el sitio debía implementar restricciones de edad o advertencias sobre el contenido. Algunos pedían que se eliminara todo lo relacionado con Slenderman para evitar que algo como lo ocurrido en Waukesha volviera a suceder. La administración del sitio, sin embargo, defendió su plataforma y argumentó que el problema no era el contenido en sí, sino la falta de supervisión en el consumo de Internet por parte de los menores, así como el contexto de salud mental de las niñas involucradas en aquel ataque. El caso abrió un debate sobre la regulación del contenido en línea y la responsabilidad que deben tener las plataformas, los padres y la sociedad en general sobre el acceso de menores a contenido potencialmente perturbador. Al mismo tiempo, estudios posteriores al ataque mostraron que tanto Morgan Geyser como Anissa Weier, las dos niñas que intentaron acabar con la vida de su amiga en nombre de Slenderman, eran niñas solitarias que pasaban mucho tiempo navegando en internet, encontrando en las creepypastas un escape a sus problemas emocionales y de adaptación social. Para ellas, Slenderman no era solo una historia de terror, representaba algo más profundo, un mundo donde se sentían incomprendidas y solitarias. La figura de Slenderman parecía ofrecerles poder y una forma de pertenecer a algo mayor. Su creencia en él y la mitología que le rodeaba llegó a convertirse en una especie de refugio, un lugar donde podían sentirse importantes y significativas, aunque fuera de manera peligrosa. El caso también reabrió debates sobre el rol de los padres y la importancia de la educación digital en la juventud. En una época en la que el Internet es una parte integral de la vida de los jóvenes, las historias de terror y las leyendas urbanas pueden tener un efecto profundo en aquellos que buscan un escape o una identidad. La obsesión de Morgan y Anissa con Slenderman fue en parte una manifestación de su desconexión emocional con el mundo que la rodea. La falta de la orientación y el apoyo en sus vidas cotidianas fue sustituida por un vínculo inimaginario con la figura ficticia que en sus mentes era tan real como cualquier persona de su entorno. También generó una reflexión sobre el poder de la ficción y el papel que los creadores de contenido pueden jugar en la salud mental de su audiencia. Aunque Eric Knudsen, el creador original de Slenderman, nunca imaginó que su personaje pudiera inspirar un crimen real, el fenómeno del crecimiento de Slenderman fuera de una de sus manos.
demostró cómo un personaje puede escapar del control del creador y transformarse en algo completamente diferente. Slenderman fue modelado y reinterpretado tantas veces por personas de internet que para muchos dejó de ser una creación ficticia y comenzó a percibirse como un ser real, una presencia latente en la imaginación colectiva. A raíz del caso, algunos padres y educadores pidieron mayores restricciones sobre las creepypastas y el contenido de terror en plataformas accesibles a jóvenes, mientras que otros insistieron en que la clave estaba en educar a los menores sobre el contenido que consumen en internet. Para ellos, la solución no era censurar las historias de terror, sino ayudar a los jóvenes a comprender la diferencia entre la ficción y la realidad, enseñándoles a consumir este contenido de manera crítica y con moderación. El impacto cultural de Slenderman trascendió en el mundo de las creepypastas y se convirtió en un tema de debate sobre la salud mental, la regulación de internet y el papel de la educación en la era digital. Aunque el personaje nació como una simple imagen en un foro en línea, su influencia alcanzó límites insospechados. Hoy, Slenderman sigue siendo un símbolo de lo desconocido y un recordatorio del poder de la ficción en la mente humana. Para muchos representa los peligros en un mundo cada vez más inmerso en la tecnología y en el que a veces las historias de terror dejan de ser solo entretenimiento y comienzan a adquirir un peso real. Así concluye nuestra exploración sobre Slenderman, la figura sin rostro que pasó de ser una simple imagen en internet a un fenómeno cultural, incluso una amenaza al mundo real. Su historia nos desafía a reflexionar sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad, sobre el poder que estas leyendas digitales pueden tener en nuestra vida moderna. ¿Es Slenderman solo una creepypasta? ¿O se ha convertido en algo más? ¿Una leyenda urbana o una representación de los miedos colectivos que viven en un mundo digital? Ahora, te invitamos a unirte al enigma, que opines sobre el impacto de Slenderman. ¿Piensas que las leyendas digitales son solo entretenimiento inofensivo o crees que pueden tener efectos reales y peligrosos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Quiero leer y responder cada uno de sus comentarios porque este tema nos invita a seguir cuestionando los límites entre la fantasía y lo real. Tal vez, en alguna de sus opiniones, encontremos justo la respuesta a este fenómeno moderno. Y si te has quedado con ganas de explorar más casos inquietantes y relatos donde la realidad y la ficción se entrelazan, asegúrate de revisar los videos que aparecen en pantalla al final de este episodio y haz clic en uno de ellos. Continúa sumergiéndote en otros misterios que te harán dudar de lo que es real. Nos encontraremos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche. Si te gustan los misterios y el terror, acompáñanos en cada episodio. Suscríbete a M de Miedo y descubre lo que acecha en la oscuridad.